están, estimados amigos de este canal YouTube? Lo dijimos en 2 videos anteriores. Los impuestos que hay que pagar y las exoneraciones de estos impuestos no son la solución para mitigar el impacto que la inflación viene teniendo, sobre todo la inflación importada por alimentos y por combustibles, en la canasta familiar, en los precios de los alimentos y de los combustibles. Y lo dijimos porque no es un asunto solamente de opinión, es una experiencia que ya los economistas y quienes hemos tenido experiencia en gestión pública sabemos perfectamente. Por los años 70, para los más jóvenes, se subsidiaba todo indirectamente. Se quería beneficiar a la población para que tuviera un precio de la leche o un precio del pan más barato, entonces se subsidiaban, se exoneraban de impuestos y se subsidiaban indirectamente, digamos, el Estado ponía dinero para que las importaciones, en ese tiempo con los aranceles, que eran mucho más altos que ahora, fueran menores, o los impuestos indirectos que hay que pagar fueran menores. Resulta que quedó demostrado, la evidencia empírica lo mostró así con toda su crueldad, que esas medidas, bien intencionadas, por supuesto, ¿no?, se quedaban beneficiando a los sectores intermediarios, a los sectores importadores, pero no a la población que finalmente tenía que pagar un precio que era un precio que ya estaba afectando su canasta familiar, y cuando se ajustaba la economía venía incluso el salto al precio real. Eso no funciona. Y dijimos en su momento, aquí en este mismo canal, hace unas semanas, ¿no?, que la decisión que el gobierno había tomado de bajar el impuesto selectivo a los combustibles, por un lado, para tratar de amenguar el impacto que esto pudiera tener en los precios de los combustibles, y bajar el impuesto general a las ventas para los productos alimenticios, o mejor dicho, para parte de los componentes de los productos alimenticios claves en la canasta familiar alimentaria, como por ejemplo maíz, trigo y aceites. Dijimos que eso no iba a funcionar por una sencilla razón que tiene, estimados amigos, más de sentido común que de ciencia. Quien maneja un negocio pequeñito o grande sabe que lo que tiene que hacer es comprar todo lo que necesita para realizar la producción del bien o servicio correspondiente, y si está trabajando formalmente, esos costos vienen con unas facturas, y allí viene un impuesto que se llama en el Perú Impuesto General a las Ventas, en el mundo se llama Impuesto al Valor Agregado, IVA. Ese impuesto no está destinado a que lo pague el empresario, porque es un impuesto indirecto, es un impuesto al consumo. Ese impuesto lo paga quien está produciendo la panadería, por ejemplo, o la industria que está haciendo fideos, lo paga a sus proveedores, ¿no?, incluida la importación, y luego lo traslada al consumidor a través del precio final. De manera tal que, en términos prácticos, el empresario, pequeño o grande, formal, por supuesto, ¿no?, tiene unos impuestos indirectos, IGB, y impuestos selectivos correspondientes, cuando lo sea, que pagar, y tiene unos impuestos indirectos, IGB, impuesto selectivo, correspondiente, si es que existe para este producto, que tiene que cobrar. Que paga lo que cobra. Y en ese juego de IGB que paga e IGB que cobra, el empresario, el industrial, realiza un neteo y solamente paga la diferencia. Incluso puede tener un crédito fiscal a favor, ¿no?, es decir, que haya pagado más de lo que está realmente cobrando. Y las empresas hacen ese trabajo, que es absolutamente legal y absolutamente lógico. Pero aquí, en el caso de la exoneración temporal del IGB, el Ministerio de Economía y Finanzas aceptó que se exoneraran de este impuesto algunos componentes de la producción que va hacia el pan. Me explico. La importación de maíz tiene que ver con, por ejemplo, la producción de pollos, porque el maíz es parte del alimento balanceado del pollo, y el maíz para digamos, uso, viene mayormente importado. Entonces, este maíz
se exonera. Y con ello algunos otros elementos, pero para el pollo, para que el pollo esté completamente listo para venderse, no solo necesita maíz, necesita otro componente de alimento para balancear ese maíz, ¿no es cierto? Necesita vacunas, necesita la empresa donde está el pollo, ¿no? Energía, necesita agua, necesita pagar salarios, y todo eso son costos. Pero le exoneraron solamente a una parte de los componentes de costo. Entonces, el empresario tiene efectivamente que pagar menos impuesto para algunos componentes, pero tiene que pagar el impuesto para otros componentes. ¿Qué hace con la parte del impuesto IGB que no está exonerado? Lo tiene que trasladar al cliente, al consumidor, al usuario. Eso era lógico. Entonces, el gobierno tiene dos fallas acá. Primero, deja de recibir dinero de IGB y de ISC. Y segundo, queda mal con los consumidores, los usuarios, porque ven que el precio sigue subiendo, sin embargo, ya se dio la exoneración. Entonces, la historia, la experiencia y el sentido común indican que cuando uno quiere afrontar una situación de dificultad que tiene sobre todo a la población en general o a sectores de la población vulnerables muy afectados, lo que hay que hacer es dar subsidios directos. Incluso hay un término técnico que explica esto, que se llama transferencias condicionadas. Cuando yo fui presidente del Banco de la Nación, tuve la experiencia de manejar la operatividad de la entrega de los recursos del programa Juntos. Es un subsidio que se da mensualmente durante un tiempo a personas muy pobres, a familias muy pobres, que están en las zonas altoandinas, allí en centros poblados muy, muy, muy pobres, que no tienen sino una vida de supervivencia. Ese dinero es realmente el día frente a la noche para ellos. Le da a la mujer, no al hombre, porque está demostrado que la mujer que recibe el dinero lo va a utilizar de una manera mucho más inteligente. Lo lamento por nosotros los hombres, pero así es la realidad. Probablemente si ese dinero va para el hombre, va a terminar en parte gastado de repente en aguardiente o en algún otro consumo inmediato, no prioritario. En cambio, en mi experiencia en el Banco de la Nación, la mujer recibía sus 100 soles, ¿no? Pero no retiraba los 100 soles. Retiraba 60 o 70 y dejaba 30 soles de ahorro. Y con ese ahorro acumulado durante varios meses se compraba su capital de trabajo, era comprarse, por ejemplo, un pico y una pala para trabajar en su pequeño terreno, ¿no? Eso es un tema importante, eso es una capitalización, eso ya es empezar a salir de la pobreza. ¿Y por qué se llama transferencia condicionada? Si se llama a nivel mundial, el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales lo trabajan prácticamente como una norma, ¿no? Es que yo te doy los 100 soles, pero tú, si estás embarazada, mamá, te vas a hacer tu chequeo prenatal al centro de la posta médica, al centro de salud de la posta médica. Tú, mamá, vas a llevar a tus hijos al colegio, me vas a mostrar que están asistiendo al colegio, ¿no? Vas a sacar el DNI de toda tu familia, ¿no? Esos temas muy concretos, se llama condicionada porque que tienes que cumplir ciertas condiciones para tu bien, ¿no? Y yo te doy el dinero. Entonces se cumplen varios objetivos de política pública al mismo tiempo. Pero esto parece que no lo sabe el gobierno del presidente Castillo. Yo ya no me admiro de que no lo sepa, porque claramente hay mucha incompetencia en el gobierno del presidente Castillo. Pero sí creo que aquí hay un tremendo error del señor ministro de Economía, el señor Graham, que no lo conozco personalmente, pero entiendo por las referencias que existen, que es una persona entendida, que es una persona con buena formación académica. Y entonces, ¿qué pasó, ministro de Economía? Usted debe decirle al presidente Castillo, al premier, o a quien sea, no, esto no va a funcionar, demos subsidios directos. Pero usted aceptó eso y hace poco en un medio local usted reconoció que eso no había funcionado. Pero la verdad que, como parece ser una persona usted conocedora de la materia económica, usted tiene que saber que cuando uno subsidia, debe subsidiar focalizadamente al grupo vulnerable y no generalizadamente y de manera indirecta, porque eso no funciona. No se llega al objetivo poblacional que uno busca. Ahí se equivocó el señor ministro Graham con conocimiento de causa, porque bueno, el presidente de la República y los ministros ya los exoneros de este tema porque claramente no tienen idea en realidad
de las cosas más elementales. El ministro de Economía sí. Entonces quizás el problema no es de conocimiento del señor ministro de Economía, sino de saber decir no. Yo aprendí en mi época de ministro que habían ministros gastadores y ministros que generaban ingresos. Y el rol del ministro de Economía es muchísimas veces un rol muy incómodo, incluyendo en su conversación con el presidente de la República y con los otros ministros. El ministro de Economía debe saber decir no con autoridad y con respeto, pero no. El ministro Graham en este tema parece no haber sido muy firme porque conocimientos tiene, pero este tema se le pasó. Gracias.